Me sigo con la segunda parte del video de pronunciamiento y lo quise dividir así para que en este video quedara establecido la parte más importante que queremos dar a conocer, que justo es lo que hablaba al principio del próximo video, de generar o de alguna manera activar esta alerta de género por todas las cosas que están ocurriendo alrededor de mamás víctimas de violencia vicaria, mamás y mujeres que no tienen a sus hijos con ellas ahorita, o mamás que de alguna manera las han recuperado o que legalmente han tenido todo a su favor para poder una vez más recuperar a sus hijos y vivir consecuencias fatales y complicadas. En este video, y por favor, si llegan a este video y no han visto el video anterior, nos encantaría si nos pueden apoyar también viendo el video anterior para que se pueda entender también el pronunciamiento que estamos haciendo hacia varias cuestiones que están ocurriendo alrededor del tema de la violencia vicaria o del trabajo que se está haciendo en tema de la ley. Aquí voy a hablar, me parece que son unos 10 casos, 12 casos y cosas que han ocurrido en los últimos, particularmente en los últimos 2 meses. Hay un par que fueron un poquito antes, pero que ahorita continúan en esta búsqueda de la justicia. El primer caso al que quiero hacer referencia es un caso en Morelia, en donde en junio del año pasado, una joven de 20 años fue asesinada por su ex esposo. Y este es un caso en donde se vivía violencia vicaria, en donde antes de este acto la mujer había vivido muchísimas circunstancias de violencia por parte de su expareja, se había denunciado, se había hablado de este tema para ella tratar de estar segura de alguna manera. Y lo que sucedió con esta persona es que el ex esposo la corrió de la casa, le quitó a su hijo. Ella de alguna manera, me parece que llevaba un mes y cacho sin poder ver a su hijo. Ella pidió apoyo legal para la custodia, ya que tanto ella como su hijo son de nacionalidad americana. Se le había concedido ya una audiencia y ciertas medidas cautelares después de muchísimo tiempo, y lo que sucedió es que esta persona también es importante recalcar, el ex esposo, es importante recalcarlo, que era, es policía, y un día antes de la audiencia fue cuando él le quita la vida, no solo a ella, sino a 3 personas más, incluyendo su mamá, a la mamá de esta mujer, y 2 menores de edad. La persona esta ya se encuentra detenido, pero ahorita lo que están tratando de pelear obviamente es que no salga en libertad, porque hay muchísimas pruebas que obviamente lo vinculan a este acto tan atroz. Tenemos otro caso en Oaxaca, que es el caso de Abigail, que fue detenida y llevada a una celda en Salina Cruz, y posteriormente perdió la vida en esa celda. Hasta la fecha entiendo que se siguen llevando a cabo actos de investigación, pero una de las cosas importantes que se destacan en este caso una vez más es que existía violencia previa hacia ella, la cual denunció igualmente en varias ocasiones. Denunció la amenaza contundente y constante de que su ex esposo le quería quitar a su hijo, y aún así las autoridades hicieron caso omiso para poder salvaguardar la seguridad y la integridad de ella y de su hijo. Una de las cosas importantes que estamos viendo y aprendiendo en todo este tema de estas medidas cautelares, medidas de protección, cuando levantas una denuncia, algo que es absurdo es que la mayoría de las mujeres
cuando sí logran tener alguna medida de protección, solo es para ellas. Como no se establece como tal que la violencia hacia las mujeres también puede ser, y es siempre en todos los casos, violencia hacia los hijos e hijas, entonces a ellos no les emiten ninguna medida. Después tuvimos una racha de varias cosas, cosas que acontecieron en Jalisco. Hay algunos otros casos intercalados, pero voy a empezar con uno que se llevó a cabo el 1 de febrero, en donde una mujer que ya había ido a denunciar violencia previamente, igualmente violencia intrafamiliar, y un tema igualmente con menores de edad involucrados, ella va de nuevo al Ministerio Público a levantar otra denuncia por violencia intrafamiliar en contra del papá de sus hijos, en contra de su expareja, y tanto ella como su mamá fueron asesinadas adentro del Ministerio Público, y esta persona huyó y fue detenida después en Puerto Vallarta. Posteriormente a esto, el 4 de febrero, tenemos el caso de un señor que enfrente de sus hijos entra a la casa de la mamá, de la expareja, de la exesposa, y lastima fuertemente a la exesposa dentro del domicilio enfrente de sus hijos. La mujer, por supuesto, que terminó en el hospital. Él la hirió con un objeto punzocortante, con el objetivo de desangrarla, ¿no? Después huyó, y hasta la fecha la información que tenemos es que esta persona aún no ha sido ni siquiera detenida. Posteriormente, el 13 de febrero, detuvieron a una mamá que estuvimos apoyando muchísimo en redes sociales, que fue Denise. Otro caso de violencia vicaria en donde el papá únicamente sustrajo a uno de los dos hijos, es decir, ahí es un caso de hermanos separados. Una persona que también ha sido denunciada por violencia, por muchísimas cosas, y que ahorita ha sido denunciada también por los actos de violencia que está cometiendo en contra del hijo que se encuentra con él. Unos actos terribles, y él acusa a la mamá de sustracción del otro hijo, y curiosamente las autoridades sí hacen caso a esa sustracción, a pesar de toda la violencia denunciada previamente. Afortunadamente, Denise salió libre, y no nada más eso, sino que el juez se dio cuenta de la violencia previa y de la violencia vicaria que estaba justamente viviendo ella en todo su proceso. Tenemos posteriormente en Nayarit, esto fue en el 19 de febrero del 2023, que también tenemos desafortunadamente otra situación complicada en donde un sujeto mata a su hija de 5 años, una vez más en un tema de tratar de herir a la mujer. La mujer en varias ocasiones, otra vez como en todos los demás casos, denunció esta violencia, no solo hacia ella, sino hacia su hija, y fue algo por lo que las autoridades en varias ocasiones no le hicieron caso, a pesar de estas denuncias que se trataron de levantar, y una vez más que se les hizo caso omiso. En Jalisco, el 3 de marzo, detienen a otra mamá, la meten, creo que pasó 24 horas igualmente en la cárcel por un tema de sustracción. Igualmente, un caso en donde hay violencia denunciada de manera previa a que sucedieran todos estos actos. Una vez más, un caso en donde ninguna de las autoridades hizo caso a poder proteger a esta mujer, y que posteriormente fuera encarcelada y después liberada a pesar de lo que supuestamente ella cometió. Una vez más, están metiendo a las mamás a la cárcel para poder seguirlas amenazando, que sigan teniendo miedo, y que también de alguna manera ellas desistan de los procesos legales que se tienen en contra de estos agresores. Tenemos posteriormente el caso en San Luis Potosí, un caso que ocurrió el 10 de marzo,
en donde hay muchos videos ahorita circulando en redes sociales, que es un caso de un pequeño que sacan a la fuerza de una casa, en donde hay vecinos involucrados, en donde está la misma abuela paterna involucrada en esta sustracción. Es igualmente un caso en donde previamente se habló de esta violencia que estaba ejerciendo este papá, no nada más en contra de ella, sino en contra del hijo. Y de alguna manera ella y las autoridades, porque las autoridades también juegan un papel importante, la amenazan y le dicen que si ella no llega a firmar un convenio, ella no va a tener oportunidad de ver a su hijo. Por supuesto que todo esto no era cierto, la imposibilitan de poder ver a su hijo. Posteriormente, cuando empieza a, de alguna manera, resolverse el caso, entre comillas, ella tenía a su hijo en la casa y estas personas entran con fuerza y con violencia a sacar al pequeño de la casa de la mamá, rompiendo una puerta con ayuda de un coche, de una camioneta. Y bueno, una vez más, sin tener respuesta inmediata por parte de la Fiscalía para poder levantar las alertas que se necesitan para poder localizar al pequeño. Posteriormente, dos casos más, nada más, es el tema de en Chiapas, un caso que se llevó a cabo en Amatán, que es otro caso igualmente de violencia vicaria, en donde este señor acudía los domingos a tener convivencias con sus hijos. Es una persona que igualmente estaba denunciada por violencia en contra de la mamá y por violencia en contra de los niños. Y lo que hace esta persona es que les llevó a los hijos un yogurt con pesticidas. Y unos días después, los dos niños fallecieron a culpa de este envenenamiento por parte del papá. Y el último caso que tuvimos no es un caso propiamente del Frente, pero es un caso que resonó en muchas de las colectivas que luchan en contra de la violencia vicaria, que es un tema importante del que hemos hablado en muchísimas ocasiones. Y básicamente lo que se puede decir de este caso es que la violencia vicaria le quitó la vida a esta mujer. Fue un suicidio inducido después de muchísimo tiempo de irregularidades en su caso, de muchísima injusticia, y simplemente del poco acceso, nulo acceso que ella pudiera tener a sus hijos, y después de estar luchando y tratando de recuperarlos después de mucho tiempo, pues realmente ella se vio en esta desesperación. Esta violencia la llevó a ella a quitarse la vida y es parte de todas las cosas que están sucediendo en la mayoría de estos casos. Estos casos son solo ejemplos, cada uno de los casos los pueden revisar en redes sociales, pueden dar seguimiento, no son casos que nosotros estamos sacando de ningún otro lado, y básicamente la razón por la cual queremos hacer esto es justo el tema de levantar esta alerta de lo que está sucediendo en el país con estos casos de violencia vicaria que se están llevando a un grado extremo. Si no creen y si no piensan que es lo suficientemente importante darle seguimiento y levantar quizá una alerta de género por todo lo que está sucediendo en temas de violencia vicaria, entonces no estamos quizá comunicando de manera correcta el estado de emergencia en el que nos encontramos con estas situaciones. Tenemos estados en donde ni siquiera se ha presentado la iniciativa, como lo mencionaba en el video anterior, que es Durango. Tenemos estados que ni siquiera están interesados en darle seguimiento a las iniciativas presentadas, que son, por ejemplo, Chiapas, que son Tabasco, que son Nuevo León, que es Jalisco. Simplemente están haciendo caso omiso. Y curiosamente, bueno, en Jalisco, uno de los casos uno de los estados en donde se llevan a cabo la mayoría de estos casos antes mencionados, casos terribles como el caso del envenenamiento por yogurt en Chiapas. Yo no sé qué están esperando las autoridades para realmente actuar y hacer caso a las denuncias de las mujeres que están levantando por violencia, porque nos están matando y están matando a nuestras hijas e hijos. Gracias. Buenas noches.